Bueno, como les decía, ¿verdad? A pesar del cansancio, la frustración, la desesperación, ese espíritu de desesperación, de cansancio, que eso no nos detenga, ¿verdad? Que eso no nos detenga. Eh, la palabra del Señor nos dice, los que esperan en el Señor no, pues, tendrán nuevas fuerzas. Y de eso se trata el tema. Y se llama, sigue empujando. A mí me pareció curioso también y sigue empujando. Este, no importa, ¿verdad? La condición eh, en que estemos, ¿verdad? Sino seguir que el Señor nos va a dar nuevas fuerzas, ¿verdad? A veces nos hemos sentido cansados, desesperados, el enemigo viene con sus mentiras y muchas veces o algunas oportunidades, también nosotros mismos le abrimos la puerta, ¿verdad? A esas mentiras que el enemigo pone en nuestras mentes. Pero a pesar de todo eso, aquí estamos y debemos de seguir empujando, debemos de seguir adelante, ¿verdad? No importa cómo sea tu condición, pero si tocamos a Jesús, ¿verdad? Él te dará considerablemente más que un milagro físico. Dios nos regalará un banquete de ternura, de amor y más que todo eso, la salvación. La palabra de Dios nos enseña en varios pasajes, ¿verdad? El poder sanador de Jesús sobre múltiples mujeres. Pero hubo una, la mujer enferma de flujo de sangre, fue una de ellas. Y vamos a ir a Marcos, en Marcos 5, 25 al 27. Marcos 5, del 25 al 27. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, o había ido a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Más bien, hasta ahí, ¿verdad? Cuando ella oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. Entonces, la única solución a todas nuestras necesidades se encuentran en Jesús, ¿verdad? Solamente en Jesús encontramos la verdadera respuesta a nuestras necesidades, así sea cual sea la índole, ¿verdad? De la necesidad, cualquier cosa, solamente en Jesús. En esta oportunidad, ¿verdad? No les vengo a hablar acá de medicina, ni de psicología, filosofía, qué sé yo. Venimos a hablar de Jesús, precisamente en esta enseñanza, en este versículo, ¿verdad? La fe audaz de esta mujer hizo que sobrepasara los obstáculos de su divinidad para enfrentarse a la enorme multitud y llegar a Jesús. Imagínense la condición, pensemos, ¿verdad?, en la que ella estaba. ¿Cuántas veces nosotros también eh, pasamos por momentos eh, donde nos sentimos débiles, ¿verdad? Pero ella sobrepasó, dice, los obstáculos de su debilidad. Igualmente, nosotros, inclusive yo pensaba y analizaba, cuando llegamos acá, por ejemplo, a este ministerio, cuántas cosas no se nos, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero en mi caso, cuántas cosas no se vinieron encima, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que la gente se enojó, mi familia, todo el mundo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, a pesar de las circunstancias, seguía adelante, seguía adelante.
Gracias. Seguía adelante. Este, ¿verdad? A pesar de la debilidad que, que ella tenía. Entonces, es enfrentarse, ¿verdad? A esa enorme multitud, lo que ella hizo, ¿verdad? Y llegar hasta el punto de encontrarse. Y lo que hizo fue tocar el monte, ¿verdad? Perdón, el manto de Jesús. Aquí esta gente se ríe de mí ahorita y mejor mejor me río porque es esta gente. Entonces, no importa la multitud o lo que piense el resto, ¿verdad? No es lo que piense el resto, sino la convicción que yo debo de tener, ¿verdad? Hacia dónde voy, hacia lo que sé, lo que Dios me ha regalado, por ejemplo, estar acá es la convicción, ¿verdad? A pesar del todo lo que se pueda decir o le digan o lo que sea, ¿verdad? Empujando hacia adelante. Dice, seamos valientes como esta mujer y corramos con fe a sus pies, porque Cristo es el único que nos restaura, el que nos sana y nos llena de dignidad, ¿verdad? Jesús es el único en nuestras vidas, es el único que nos puede dar y nos llena de esa felicidad, ¿verdad? Es, no hay otra persona, otra cosa, por más dinero, por más cosas, solo el Señor. Dice, entonces, pues desde hacía 12 años sufría de flujo de sangre. La Biblia aquí no nos ofrece el nombre de esta mujer, pero sí la condición en la que ella estaba. Aquí se habla del inconveniente que ella tenía, ¿verdad? Menstrual crónico, era algo, ¿verdad? Súper crónico. La mujer procuró asistencia médica, pero este problema no se había podido sanar con medicamentos. Muchas veces creemos nosotros que las cosas, nuestra sanación puede ser eh, sin el afán de la psicóloga que tenemos acá, pero muchas veces las cosas no las encontramos, nuestra sanidad solamente en un psicólogo, ¿verdad? Es en el Señor. Ella buscar por dónde era sana con los médicos, con todo, pero no fue así. Cuando yo hablar de Jesús, creyó en su poder, ¿verdad? Y lo buscó, fue en su ayuda. Él es nuestro Rey de Reyes, ¿verdad? El único que puede sanarnos, el único que puede hacer milagros en nosotros. Él es nuestro Señor, ¿verdad? El que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno que hayamos escuchado, ¿verdad? Al igual que esta mujer que oyó hablar de Jesús alguna vez en su vida. Algunos de nosotros, ¿verdad? O todos, mejor dicho, hemos escuchado hablar de Jesús. Entonces es importante que cada uno de nosotros, y sé que esta palabra, sabemos que cuando Dios nos entrega una palabra, pues primeramente es para mi vida, ¿verdad? Siempre me habla a mí primero y sé que esta prédica va con nombre de Evelyn Martínez. Entonces es importante y sé que debo de corregir muchas áreas en mi vida y que he estado haciendo mal, ¿verdad? Que que dice, es importante que también estemos platicando lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Verdad? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Ha hecho muchas cosas. El hecho de estar hoy acá, reunidos, ¿verdad? Eh, Dios nos tiene con vida saludable, estamos acá, podemos compartir con los hermanos, qué sé yo, con todos, o sea, estamos bien, gracias al Señor. Entonces, pensemos por un momento en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca nos ha hecho falta nada. Él ha suplido todas nuestras necesidades. Entonces, el hablar, y muchas veces, tal vez,
Hablamos a otras personas, sí, pero tal vez no lo estamos haciendo de la manera que Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? Entonces es algo que debemos pensar y saber de que es realmente como Dios quiere que hablemos a otras personas, de lo bueno que es Dios, ponerlo en nuestros labios, ¿verdad? Jesús es la respuesta a todo lo que estamos necesitando. En Marcos 5:28 nos dice la palabra. Esta mujer dice, había oído hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. O sea, ella no era lo que pedía, o sea, gran cosa, ella solo necesitaba o requería nada más de tocar el borde, ¿verdad? El borde del manto. Y enseguida la fuente de su sangre, la hemorragia, se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y todavía preguntas, ¿verdad? Imaginémonos es un montón de gente, ¿verdad? Ahí entre la multitud, o sea, ¿quién me ha tocado? Decía, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva. Eso está en Marcos 5:29 al 34. Tu fe, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Cuánto tiempo para esa mujer no escuchaba esa palabra? Probablemente ella ya se había habituado a que ella la llamaran repulsiva, ¿verdad? Porque ella no podía tener contacto con la gente. Esta es, este dato me pareció curioso. Esta es la única ocasión, dice, registrada que Jesús le dice hija a una mujer. La llama por hija. Y bueno, lo que yo entendí acá es que nosotros, ¿verdad? Cuando conocemos del Señor, cuando Él nos trae verdaderamente a conocer del Señor, nosotros venimos con muchas heridas. Y no quiere decir que aún no las tengamos, porque Dios sigue trabajando en nosotros y soy de las que pienso de que el Señor siempre trabaja en nosotros y hay áreas que trabaja aún más, ¿verdad? Entonces, eh, venimos con heridas. Ella, al Señor llamarla hija, ¿cómo se sintió? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor primero? El Señor primero viene y nos tiene que sanar a nosotros para poder nosotros ir a dar una palabra, ayudar a otra persona, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros venimos enfermos espirituales, con muchas eh, cosas que el enemigo ha marcado desde niños en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pero también hay muchas personas, ¿verdad? Como la mujer del flujo de sangre, muchas veces que buscan de Dios. Eso me parece interesante también, están prestos a arrodillarse, ¿verdad? Y eso no quiere decir que eso no está mal, no, está bien, pero donde tal vez nadie los ve, ¿verdad? Sino solamente el Señor, está bien, pero muchas veces no hay más allá y el Señor no puede hacer más cosas en nosotros porque no están prestos a tocar el borde del manto y muchas veces eso requiere una acción en nuestras vidas. ¿Verdad? Requiere de sálganse de esa cueva, Evelyn, para que Dios pueda orar.
¿verdad? Para que Dios pueda hacer más cosas. Sí, créame que esta prédica me vino a dar al garrotazo, diría uno. Entonces, pero, y de verdad, a veces me he puesto a analizar y yo digo, ¿por qué me cuesta tanto hacer algo o lo que Dios quiere si dentro de mí yo lo quiero hacer? No es que no, sí, después se queda bien el pastor, pero este, eh, seguro dice, tengo un garrotazo, le doy, pero bueno, eh, yo digo, Señor, ayúdame, y le clamo al Señor, de verdad, que me ayude a cambiar esas áreas que, que yo misma detengo, ¿verdad? Entonces, es la fe la que mueve la mano de Dios, la fe la que Dios honra cuando nos acercamos a Él creyendo, ¿verdad? Que Él puede sanar. Tu fe te ha hecho salva, le dijo, ve en paz y quedas sana de tu azote. Esta mujer había llegado a su punto de desesperación, llevaba 12 años enferma. Todos sus recursos se habían agotado, su dinero se había terminado. Cada vez, gracias, cada vez era, iba peor. Sin embargo, alguien le platicó de Jesús y ella determinó, tengo que hacer algo, voy a empujar. Por eso la prédica, tengo que hacer algo. Por eso el título, ¿verdad? De la prédica, tengo que empujar. No importa ese montón de multitud que va ahí, pero vea, yo me imagino, digo yo, ella en la condición que ella estaba, me imagino que hasta la majaron, seguramente la golpearon, que no le hicieron, o sea, en medio de la multitud donde ella iba, pero a ella no le importó, ¿verdad? A ella no le importó, ella siguió empujando, siguió dando, resistió, perseveró, siguió hasta lograrlo. Es lo que el Señor quiere, ¿verdad? No importa la situación, no ves nada, no vemos nada, pero sigamos adelante, sigamos. El enemigo viene con muchas mentiras, pero atemos, ligamos y echamos fuera en el nombre de Jesús todos esos pensamientos. Muchas veces nos quieren nada más echar atrás todas esas cosas, ¿verdad? El Señor quiere que sigamos empujando. A esta mujer alguien le platicó que Jesús podía ser la respuesta a su necesidad y ella, ¿verdad? Y ella se acercó. Dios hará lo que usted no puede hacer o lo que yo no pueda hacer, Él lo hará, pero nosotros tenemos que hacer lo que sí podemos hacer, ¿verdad? Esta mujer se movilizó al lugar y de la misma manera necesitamos, ¿verdad? Movilizarnos y tomar pasos de fe. Hoy hablaba con alguien sí, es fácil, ¿verdad? Hablar así, tenga fe, ¿verdad? Es fácil. Otra cosa es hacerlo. Entonces, eh, esta mujer se levantó con todo y enfermedad y no permitió que la multitud fuera para ella un obstáculo. De alguna manera ella empujó y empujó y empujó hasta que llegó. Hubo gente, me imagino, que la vio y se molestó. Quizás muchos dijeron, ¿y esta qué se cree aquí? Se coló, dirían aquí en Costa Rica. No sé cómo se dice en otro lado. O sea, se brincó la fila, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esa mujer? Y nosotros llegamos primero y ya está bien aquí, ¿verdad? Que haga fila, vaya ya, haga fila. Pero a ella no se preocupó por lo que se molestaron y por los que la criticaron.
ella solo tenía una necesidad. Cuando tenemos una necesidad, no debemos importar quién se moleste y quién no, quién sí, quién lo critique, quién no, ¿verdad? O, digamos, o hacer, por ejemplo, lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces he visto cómo cuando hago lo que el Señor quiere, mucha gente se levanta y usted, ¿y cómo hace? Y aquí, y critica y dice y hace, pero no importa, es nuestro enfoque a dónde tenemos que estar, ¿verdad? Eh, o hacer. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé una eh, hambre de tal manera que busquemos el rostro del Señor y que hagamos lo que tenemos que hacer hasta obtener la respuesta que necesitamos. Hay personas, ¿verdad?, que cuando se empieza a ver que se está empezando, por ejemplo, a salir adelante, tratan como de bajarlo, ¿verdad? Entonces muchas veces se ha tenido que enfrentar, hemos tenido que enfrentar un gigante. Y ahora, ¿cuál es ese gigante? ¿Verdad? Que está entre la multitud tratando de detenerlo. Muchas veces ese gigante se llama temor, que nos puede decir, bueno, eh, usted no puede con esto, ¿cómo va a salir adelante con esto? Usted se va a morir, inclusive se va a acabar todo, no hay remedio, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Hay un gigante, pero la Biblia dice que el diablo es como un león rugiente, pero un león rugiente esto, ya ni siquiera tiene dientes y no es ni siquiera el que ataca a la presa, son las leonas las que están esperando la presa del otro lado. Entonces, a tener cuidado, ¿verdad? Así que si, si escuchamos lo que los están diciendo, que una cosa, que otra, que no se va a poder, que ese gigante, ¿verdad?, que hay ahí, debemos de tomar autoridad en Cristo Jesús y echar fuera, ¿verdad? Ese gigante, pero también cómo echarlo fuera, también es los temores enfrentándolos, ¿verdad? Y siempre me acuerdo con los temores, este, cada vez que voy bueno, esta última vez no pasó, pero el Señor, ¿cómo me hace a mí enfrentar cuando voy a San José, ¿verdad? Eh, y más el de noche, ¿verdad? El que me agarre la noche. eh, bueno, uno pudiera decir miles pretextos, pero la verdad que en Dios no hay pretextos, ¿verdad? Que la vista, que esto, que lo otro, pero no. Eh, ¿Se acuerdan la vez pasada que les testificaba que era vueltas y vueltas y vueltas? Yo en San José dando y dando y dando, ¿verdad? Hasta que el Señor me dijo, no, tiene que llamar a Rubén, llama a Rubén. Él me dice Rubén, pues ya yo no sé aquí, ¿dónde está usted? Me dice, y ahí es tan grande San José, ¿verdad? Ya y obvio, ¿verdad? Aquí va, ya más o menos le mandé una foto, pero solo el Señor le dio una orden, apaguen y vuelvan a encender. Eso fue, pero a lo que voy es de que el Señor no me dejó salir ahí hasta que diera vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Enfrentando, enfrentando eso. Entonces, no nos dejemos detener por el temor ni por la angustia, sino a seguir empujando, a seguir creyendo en el Señor. Dios lo va a sanar si es algo físico, si es en su matrimonio, si es con sus hijos que le van a servir al Señor. Siga creyendo. No sé si es el esposo que está en alcoholismo o no quiere nada con el Señor, a seguir clamando y creyendo de que sí, a seguir empujando, a seguir avanzando, a seguir, no resistir, ¿verdad? A seguir, este, como lo hizo este ejemplo de esta mujer, ¿verdad? Ella, a pesar de los obstáculos, ella siguió hasta que tocó el borde del manto, ¿verdad?
Entonces, entonces todos nosotros nos encontramos entre las multitudes de este planeta, ¿verdad? Prácticamente todos somos como la mujer que pese a la multitud se aproxima al Salvador, ¿verdad? Poseemos esa fe de que solo al tocarlo sanará esa alma, ¿verdad? Dolorida muchas veces y aliviará nuestras necesidades. Entonces, cada uno de nosotros eh, dice, sabe lo que significa comer del árbol de vida, pero muchas veces comer de ese árbol de vida cuando mucha gente te está atacando. Y lo que significa hacer un gran esfuerzo para no prestarle atención a esas voces cuando te están atacando. Entonces, que la fatiga, perdón, y la decepción no te desanimen ni nos lleven a renunciar. Recuerda que Dios es galardonador de los que le procuran o los que le buscan y es poderoso para ofrecernos mucho más de lo que nosotros solicitamos o le pedimos. Que no nos detenga ese espíritu de desesperación, de frustración, de engaño, de mentira, de cansancio, sino a seguir firmes en la palabra del Señor, ¿verdad? Y que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, pero a seguir empujando. Y ese es el tema del día de hoy. Que el Señor me los bendiga